evangelio no, The gospel. no es religión, It's not religion. no sé, a mí la gente me ha preguntado por años. People have asked me for years. Yo conocí al Señor cuando tenía 25 años. I met the Lord when I was 25 years old. Estaba en el pleno apogeo de ser el mejor desastre de mi vida. I was at the point of being the best disaster of my life. Desde los 16 años comencé a hacer desastres. From 16 years I began doing disasters. Pero But cuando ya estaba en ese pleno apogeo, when I was at that pinnacle, el Señor me salió al encuentro. the Lord came to my encounter. Pero no me salió al encuentro con religión. But He didn't encounter me with religion. No me salió al encuentro con He didn't encounter me with invitándome a ser, inviting me to estar en el club de los evangélicos. be in the club of the evangelists. De hecho, In fact, prometieron visitarme they promised to visit me, y hasta el día de hoy los estoy and esperando. to this day I'm still waiting. Nunca me visitaron, They never visited nunca me me, llamaron, they never called me, pero no me importó. but I didn't care. ¿Sabe por qué? You know Porque why? Because Él me enamoró el primer día. He enamored me on El the día que first day. tocó mi vida, He touched my life. en realidad me atrapó con lazos de amor. Truly captured me with laces Y of love. desde ese día hasta hoy, And from that day on to this no day, tengo una religión. I don't have religion. No, yo no tengo una I religión. don't have a religion. Yo lo tengo a Él. Es I have Him. enamorado de Él, es una In love relación with con Him. Él. It's a relationship with Him. Y And si te das cuenta, hay mucha gente que you dice, notice many people say, es que la religión te prohíbe oh, muchas cosas. religion prohibits you many things. Dios no te prohíbe nada. God does not prohibit Cuando tú anything. lees la Biblia, no When hay you nada read que Dios te Scripture, prohíbe. there's nothing that God De hecho, prohibits dice you. que todo In me es fact, lícito, He says everything is legitimate, pero no todo me but conviene. not everything is convenient. Personalmente, Personally, hay cosas que yo he dejado de there hacer, are things that I've stopped doing, no porque la religión me lo obliga, not because religion no, obliges ni me, siquiera Dios me obliga, not even God obliges me, es porque yo estoy enamorado de because Él. I'm in love with Him. Y cuando uno está enamorado de alguien, And when one is in love with uno someone, corresponde a ese amor. they answer to that love. Yo no tengo otras mujeres I don't have other women porque yo amo a mi esposa. because I love my wife. Y como la amo, yo tengo Since I que love her, honrarla, I tengo have que to honor her, I respetarla, have to respect her porque ella es mi esposa. because she's my wife. Tengo una relación con I ella. have a relationship with her. Entonces, en la misma relación So it's the same que relationship usted debe, bueno, mejor, Well, que better. usted debe tener con el Señor. you should have with the Lord. Es porque lo amo, It's porque lo because I respeto, love him, because I es porque respect lo him, honro, it's because I honor porque him, Él es todo para mí. Because He is everything for me. Y entonces es And so diario. it's daily. Usted no ve a la esposa solo los... You don't see your wife. Usted ve a la esposa solo los You sábados. see only your wife on Saturdays. Imagínese eso. Can you imagine that? Usted ve a la esposa That solo you los see your sábados. wife only on Y un Saturdays. ratito. And just for a bit. Esa relación no That funcionaría. relationship ¿O won't sí? function. ¿Usted cree que Or funcionaría? does it? Do you think it would function? No. No funciona. No, it doesn't work. Usted es todos los días It's every day que usted ve a esa persona, you see that que usted convive con esa that you persona, live with that que person, usted le agrada a that ella y you ella le please agrada a that usted, person and she pleases y you, que se viven enamorando. that they Se live supone que falling debe in ser love. así. Supposedly, it should be that way. Se supone que debe ser That una vida supposedly it should be a de life armonía, de of harmony, amor. of love. Pero la relación con él va But más the allá relationship with Him goes beyond que de hecho la relación matrimonial. than marriage relationship. Porque a la mujer de pronto le mentiste en algo. You know, you might suddenly lie to the woman about Le something, mientes a Dios. but can you Si lie to lo conoce God? todo. If God knows everything, Todo lo conoce. God knows everything. Y hoy quiero tratar de Today, hablarte, I want to try to speak to you no sé, lo más rápido posible, as quick as possible acerca del poder de la resurrección. regarding the power of the resurrection. Porque Because podemos hablar del poder de we can Jesús speak of the power of antes de Jesus ser resucitado. before resurrecting. Nos damos cuenta que hubieron milagros, Realize that there were prodigios, miracles, señales, signs, and maravillas, wonders. ¿verdad? Los enfermos se sanaron The sick were y, healed, y hizo muchas cosas. and He did many things. Salvó a mucha He gente. saved many people. Pero antes de la resurrección, Before resurrection. después de la After resurrección, the resurrection, es una historia más fuerte, it's a stronger story. es una historia más It's a poderosa, more powerful story. porque no todo quedó en la Because cruz. not everything was left at the cross. No, la No. vida en realidad In comenzó reality, life started después de la cruz. after the cross. Porque antes de la cruz, Because before the cross, usted y yo no éramos salvos. you and I were not Pero saved. después de la cruz, But sí. after the cross, yes.
Por causa de la cruz, Because of the cross, usted y yo somos you and herederos. I are inheritors. Si no fuera por la cruz, If it were not no for the tuviéramos cross, we herencia. wouldn't have Y inheritance. si no hay herencia, And if there's no inheritance, pues no hay nada que cobrar, well, there's nothing no hay to nada que charge. disfrutar. There's nothing to enjoy. Entonces nosotros necesitamos So, entender we need to understand el poder que hay the power that there is en la resurrección. in the de Cristo. resurrection of Jesus. La mayor parte de los creyentes The majority of the believers no caminan en el poder de la do not walk in resurrección. the power of the resurrection Porque because hay cosas en el there evangelio are things in the gospel que para que tengan poder, for them to have power. lo primero que tienen que tener es revelación. The first thing you have to have is Si a ti revelation. no se te revela algo, If something is not no revealed será to you, poderoso it will para not be powerful for you. hay gente que hasta el día de hoy People that to tiene this day conflicto con los diezmos, la have conflict ofrenda, with tithing, con with darle a offerings, Dios. with giving to Es God. porque no se les ha It's because it revelado hasn't been revealed to el them. poder que hay en The ellos. power behind El it. momento que se te The revela moment it's revealed to you, el poder que hay en eso, the power in it, tú lo haces you do it. porque es por revelación. Because it's by Si revelation. no hay If revelación, there's no revelation, tú lo verás como then obligación. you'll see it as an obligation. Que mucha gente en el That reino many people in the kingdom que está caminando that sin la are walking revelación, in the revelation perdón, de muchas cosas. of many things. Y lo más importante que And the nosotros most debemos tener important that we should have es la revelación. is revelation. Pero para tener la revelación But to have the revelation, debemos tener we should la have presencia de the Dios en presence nuestra of vida. God in our lives. Porque solo la presencia de Dios Only the presence of God conoce lo profundo de knows the Dios depths of God, y nos lo revela a nosotros. and it reveals it to us. Solo la presencia de Only Dios, el the Espíritu presence of God, the Santo, Holy Spirit, conoce lo que está escrito en knows su what is palabra written in His Word, y te va a revelar los and it will misterios que hay en reveal the ella. mysteries in it. Solo el Espíritu Santo. Just the Holy Porque el Spirit. Espíritu Santo fue quien Because inspiró a the los Holy hombres Spirit was the one that para inspired men escribir la to palabra. write the Word. Entonces él es el And único so, que sabe lo que he's quiso the one decir. that knows what He wants to say. De pronto puede decir, And no, you might suddenly es que say, no. Pablo dijo eso, Oh, Paul said pero this. eso no fue lo que yo quise But decir. that's not what he wanted to Yo quise say. decir tal y I tal. wanted to say this and Eso te that. lo va a revelar That will be el revealed to you Espíritu by Santo. the Holy No te Spirit. lo va a revelar el estudio. It won't. No te lo Study va a won't revelar reveal el it to mucho you. conocimiento. And the much knowledge Y will gloria a reveal it Dios to por el you. And conocimiento glory que to tienes que God for the tener. knowledge that you should have. Pero tú debes saber But you should know que en el reino de Dios that in the kingdom of God, es algo espiritual. it's something Que spiritual. tú necesitas la revelación That you need espiritual the spiritual para revelation poder comprender las to be cosas able to understand espirituales. the spiritual things. Porque las cosas espirituales no Because se the spiritual entienden a things nivel are not natural. understood in the natural level. Entonces mucha gente And que so, no camina en el poder de la Many people that resurrección. don't walk in the power of the resurrection. Entonces por eso el enemigo And that's why the enemy ha robado la has revelación robbed the de revelation lo que es la of resurrección what is the resurrection como fundamento de la fe as cristiana. a foundation of the Christian faith. Usted no sería cristiano You would not be a Christian si no hubiese sido por la resurrección. if it hadn't been for the O sea, resurrection. ¿ha pensado eso en So alguna have you ever oportunidad? thought that at once? In No fuéramos lo que we somos would not be what we are si no hubiese resucitado. had it not been for the resurrection. Si él se hubiese quedado en la If he tumba, had been left at the tomb, hubiese sido como Mahoma, you would have been like hubiese Muhammad, sido como Buda, like Buddha, como Confucio, like Confucius, como quien sea, like whoever, como cualquier religión. like any religion. Pero la diferencia But the es difference que él resucitó. is that he Y resurrected. cuando él resucitó, And when he resurrected, entonces él dio herencia. then he gave Porque inheritance. dice que Because it says that el nuevo pacto the new covenant en nuestro Señor in Jesucristo, our Lord Jesus ese Christ Nuevo Testamento, is a New un Testament. testamento es lo que The deja New herencia. Testament of Un inheritance. testamento es lo que A deja a testament alguien of what someone para leaves que sus generaciones disfruten so that their descendants o enjoy, simplemente para quien él or quiera simply for whom he disfruten. wants that they enjoy. Puede disfrutar a otra gente que no es familia. Because you can enjoy even people that aren't Pero él family. dice, yo quiero But que he lo says, disfruten. I want you Y to yo voy a enjoy. dejar un And testamento. I'm going to live a will. Pero el testamento But this will no se cumple will not be hasta fulfilled que el testador no muere. until the testimony Por eso of Jesús that tuvo does que not ir a la die. cruz. So Jesus had to go Cuando to the muere a la cross. cruz, And when he dies on entonces the el cross, testamento entra en then validez. the will goes into Cuando el validity. testamento entra en validez, And when it enters into validity, resulta ser it turns que out usted es parte de ese that you are testamento. part of that Usted es testimony, parte that de esa will, herencia. of that inheritance. ¿Y por qué yo lo sé? And why do I know this? Porque es tan sencillo Because it's so que simple para ser parte de la herencia that to be part of it es is of the solamente inheritance. aceptar It's el just to accept sacrificio que él hizo en la the cruz, sacrifice he made creer on the en cross, él, believe in him, confesarlo de todo corazón, confess him with all your heart, dar fruto digno de give fruit arrepentimiento worthy of y repentance, ya comienzas a ser and then you start to heredero de lo que él dejó an en la cruz. inheritor of what he left at the cross of Calvary. Entonces hay tres tipos de And so there are proclamaciones. 3 types
types of proclamations. Número uno, Number one. la proclamación sin poder. The proclamation without Y eso lo power. hemos visto muchas veces. We've seen it many Una times. proclamación se A proclaman proclamation cosas, is proclaimed or pero things, sin poder. but without power. La gente que enseña el evangelio People that correcto, teach the correct gospel, pero no hace milagros. but don't do miracles. Enseña la palabra, They teach the word. enseña la verdad, They teach the truth, pero no enseña la manifestación but de they don't ellos. show the manifestation of it. Entonces, y eso es delicado. And that is delicate. Porque como yo digo Because how can I que say el burro es negro that the donkey is si yo no black tengo los pelos en la mano? if I'm not holding ¿Me his estoy hair? explicando? Am I clear on Si yo this? digo que es negro, If I see that es it's porque black, yo tengo la it's because I evidencia. have the evidence. ¿Me estoy explicando? Am I clear on this? Entonces yo le puedo decir, Dios cambia, I could say God Dios changes, restaura. God restores. Pero si mi vida está hecha un But if my life desastre, is in a disaster, entonces mis palabras no son then my words congruentes are not congruent con mi vida. to my life. Entonces yo si voy a hablar So algo, if I'm going to speak yo something, tengo que manifestar I lo que have to estoy hablando manifest what I'm para que haya speaking congruencia. so that there's a congruency between it. Entonces hay una And so, proclamación sin there's poder. a proclamation without power. Hablan el evangelio They correcto, speak the correct gospel, pero sin la manifestación del but without evangelio. the manifestation of Y it. eso es un detalle. And that's a Número detail. dos, Number two, hay una proclamación there's a con poder proclamation visible. with visible power. Demostramos el poder con We milagros, show the power of echamos fuera miracles. demonios. We cast out En demons. ese nivel operó Jesús In that level, Jesus cuando operated sube en la tierra, when he ¿verdad? was on earth, right? Predicaba y He preached enseñaba, and he taught. sanaba y He echaba fuera healed and he demonios. cast out demons. Fue el primero He en was cruzar la the línea. first that crossed the line. Dios está levantando un pueblo que God is cruce, que lifting debe up a people cruzar la that línea should cross the line para predicar con poder. to preach with power. La línea se cruza The por la line is violencia. crossed in violence. La autoridad en la cual The Cristo authority by operó which Christ operated fue in la que da was what gives vida It gives life a través de la obediencia. through obedience. Cuando tú eres obediente, When you're obedient, entonces tienes vida en lo que then hablas. you have life in what you Tienes speak. vida en la proclamación. Life in the proclamation. Entonces, y necesitamos So entender we need to que understand como iglesia hemos that sido as a llamados church we've been called a manifestar to manifest la palabra de the Dios word of God y el poder que hay en and él. the power in it. O sea, ¿qué quiere decir So eso? what does this mean? Quiere decir que It usted means that you ha sido have llamado been called a sanar a los to enfermos, heal the a sick, echar fuera to demonios, throw out the demons, a proclamar libertad a to los cautivos, proclaim freedom to a the los que están captives, presos, to apertura those de la cárcel, imprisoned in a los que están the cells, enlutados, to those que se who les are dé un mourning, manto de gozo, de oro y de that they have alegría. mantles of joy and Ese gladness. trabajo es suyo. That is your Ya job. Jesús lo hizo. And Jesus did it Él lo already. enseñó, llamó a He 12, taught it, he called the después 12, lo impartió. and then he started it Había out. más de 12, There were more 120. than 1,220 Y ellos comenzaron a And they proclamar el started evangelio to proclaim the hasta el gospel día de hoy. to this day. Pero no puede ser un evangelio solo de But it can't be palabras. just a gospel of words. Tiene que ser un It evangelio has to de be a manifestación. gospel of manifestations. Y la primera And the manifestación first manifestation que tiene que haber es that has to do que ella esté haciendo is that it obra en tu vida. is doing work in your Que life. tú seas testimonio That you be a testimony de lo que tú estás of hablando. what you're speaking. Número uno. Number one. Y número dos, And number two, tú debes saber You should que la segunda the manifestación de second poder manifestation of que power debe haber en tu vida that should be in your es life el amor. is love. ¿Por qué? Why? Porque podemos hacer de todo, Because we can do everything. pero si no está But implícito el amor de Dios en If the nosotros. love of God is not implicit in our Nada lives, funciona. then nothing works. Y después de eso, And after that, manifestamos todo manifest lo que el everything Espíritu nos da. that the Holy Spirit gives us. Los dones de Él, The que son gifts, de Él. His gifts, because they're Nosotros no His. podemos hacer nada. We can't do anything. Es solo Él a través It's de just nosotros. Him through us. Y si no estamos llenos de And Él, if we're not filled with no Him, vamos a manifestar we're not nada. going to manifest Tenemos que anything. dejar que Él We manifieste, have to let Him que Él sea manifest, Dios. that He become. Pero estamos llamados But we're called a manifestar la autoridad to de Cristo. manifest the authority of Christ. A que usted ore por los That enfermos. you pray for the sick. A que llegó alguien en su That trabajo someone enfermo. showed up at work Y usted le sick. diga, venga para acá, And you say, déjeme come orar por here, usted. let me pray for you. ¿Me deja orar por Will usted? you let me pray for you? Usted ore. And you pray. Escúcheme, usted Listen. no lo va a sanar. You're not going to heal Mueve him. el que está a tu lado y dile, tú Shake no lo the vas a person sanar. next to you and say, you're not No lo vas a going to sanar. heal him. No. ¿Tú puedes entender eso? Can you understand Tú this? no lo vas a sanar. You're not going to ¿Quién heal lo va a him. hacer? Who'll do it? Lo va a hacer Él a través de He will ti. do it through you. Pero si tú no le das But if you're not giving la him cabida para que Él lo the haga, space for him to do entonces it, no lo va a hacer. then he won't do it. Tú tienes que hacer. You have Yo to. oro por los enfermos. I pray for the Muchos sick. se sanan, Many are healed, muchos no. many not. Pero ese no es mi trabajo. But that's not my job. Mi trabajo es My orar, job is to pray, buscar su to presencia seek for his y presence, que Él lo sane. and that he Y heals si them. Él no lo sana, And if he doesn't heal Él them, es soberano, Él es well, Dios. he's sovereign, he's No God. quiso sanarlo, que He sé yo wanted por to qué. heal, I don't know why. Pero tenemos que seguirlo But we haciendo. have to keep doing it. A donde quiera que And vayamos. wherever we go, Y no solamente es una sanidad. it's not just a healing. Vemos a alguien quebrado. We see someone Vemos a alguien broken. We afligido. see someone in affliction. Usted simplemente se You acerca simply y go le puede close decir, and you say, yo puedo orar por ti. I can pray for ¿Me you. dejas orar por Will ti? you let me pray for you?
te aseguro que I nadie assure va a you that despreciar no una one will oración. despise a prayer. Nadie va a rechazar No una one will oración. reject a prayer. Usted le puede decir, You can say, déjame orar let por me ti. pray for you. Y cuando usted comience a And when orar, you start to pray, déjese guiar por el let yourself be Espíritu. guided by the Pero tú Spirit. tienes que And you manifestar have el to poder de Dios. manifest the power of God. Amén. Amen. Y lo tercero And the es third is una proclamación, a proclamation con el poder with the de power la resurrección. of the resurrection. Los principados y The potestades principalities and powers que gobernaban Israel that governed over Israel no habían sido derribados. had not been taken down. Estos controlaban la mente These control the y los minds corazones de la and gente. the hearts of the people. Escuche bien, Listen, porque mientras Jesús because as long as estuvo en la Jesus tierra antes de la resurrección, on the earth before the los resurrection, principados y las potestades the principalities no and habían sido powers derribados. had not been taken Estaban down. ahí. They were there. Querían gobernar incluso They sobre él. wanted to rule over him. El poder de la The resurrección power of the resurrection fue lo que derribó los principados, las took potestades, down los the principalities gobernadores and the powers and y the las huestes de governments maldad. and the Fue el spirits of poder de wickedness. su It was the resurrección. power of his resurrection. Antes no estaba. Before it Y wasn't por there. eso gobernaba And that's todavía why it still la ruled mente de la gente. the minds of people. Así que solo cuando se derriban los principados Only when the principalities are es que se taken caen down, las vendas de los it's ojos when the blindfolds are y taken la down, gente puede ver el reino y people recibirlo. can see the kingdom and Es receive a it. través de la revelación. It's through revelation. Filipenses capítulo 3 versículo 10 Philippians chapter 3 verse 10 to 11. dice, y conocerlo a él, And to know him el poder de su and the power resurrección of his y resurrection, la participación en sus the padecimientos, fellowship of his suffering, llegando a ser como él en su muerte, being conformed to his death, a fin de llegar if by any a la means resurrección. I may attain the de los resurrection muertos. from the dead. Usted puede entender este pasaje. Can you understand this passage? Dice que debemos It says conocerlo a that él. we should know him, Debemos conocerlo a él that we should know y him, al poder de su and the resurrección. power of his resurrection. Dice claramente, And it clearly al fin de says, conocerle In the end of knowing him y el poder de su and resurrección, the power of his resurrection, pero también la participación but de sus also padecimientos. in the fellowship of his suffering. Porque sí, Because en yes, Cristo padecemos. in Christ we suffer. Y no es que padecemos ositos. And it's not that we suffer like No, es que bear. padecemos We suffer. dolencias. We suffer Nos pain. critican, They nos criticize us. señalan. They point fingers Hay at us. gente que deja nuestra There are amistad. people that leave our Gente que friendships. simplemente nos People that rechaza. simply reject us. Padecemos a causa de And él. we suffer because of it. Hay gente que nos dice, There no, are people that say, tú eres- ahora que eres oh, no. cristiana, Oh, now o que eres that you're cristiano, now that you're ya no me Christian, gustas. I don't like you anymore. Y entonces And so- se separan And so they porque part from you no hay because esa misma there's not that relación, ese same mismo yugo. relationship, that same yoke. Y eso ha pasado y And pasa that's muchas happened. veces. That's happened many Entonces los times. apóstoles predicaban And as the apostles preached, el poder de la resurrección de the Jesús. power of the resurrection of Jesus, Si usted se da cuenta, if you realize, la Biblia habla de varias the Bible resurrecciones. speaks of various resurrections. ¿O no? Or no? En el tiempo de Jesús In habla the de varias time of Jesus, resurrecciones. it spoke of Le voy a different hablar una, por resurrections. ejemplo, I'll talk to you about la one, for resurrección de example, Lázaro. Lazarus' resurrection Hubo una diferencia entre la resurrección There de was a Lázaro difference between y la Lazarus resurrección de Jesús. and Jesus' resurrection. Los apóstoles no The predicaban apostles didn't preach bajo la resurrección under de the Lázaro, resurrection of Lazarus, sino bajo la but resurrección de under the Jesús. resurrection of Jesus. Porque había una diferencia. Because there was a difference. Hechos capítulo 4, versículo 33. Acts chapter 4, verse 33. Dice, con gran poder los apóstoles And with great power the apostles daban testimonio gave witness de la resurrección del Señor the Jesús. resurrection of the Lord Jesus. Y había abundante gracia And sobre todos great ellos. grace was upon them all. Entonces usted se da cuenta. So you realize Tenemos que enseñar we have to y dar teach testimonio and give de la testimony resurrección of de the Jesús. resurrection of Jesus. No, los discípulos no hablaban de The Lázaro, disciples didn't speak of Lazarus, hablaban era de they Jesús. spoke of Jesus. Porque ¿cuál es la Because diferencia what's the difference entre Lázaro y Jesús? between Lazarus and Jesus? Asumimos que Lázaro It's the same that Lazarus era quizás un hombre mayor con may have debilidades, been an older man with weaknesses, quizás con mal carácter, maybe with bad character, con malos with pensamientos, bad thoughts, con ira, with rencor, hurt, with odio, celo. Pero- jealousy. Pero and cuando hate. él murió, But when he died, fue sepultado con esos he pecados. was buried with those sins. Y cuando es And resucitado, when he was resurrected, se levanta he con rises los mismos pecados. with the same sins. No hubo ningún cambio en él. There was no change in him. Solo hubo un milagro Only físico, a physical que fue el miracle. milagro de That was volverlo a la the vida. miracle of coming back to Pero lo life. volvió a la vida tal cual But era. he returned to life just as Si he tenía un was. grano aquí, If con he ese had grano a volvió. zit there, Si tenía un lunar feo aquí, if he volvió con su had a lunar mole feo. there, he had that Si él mole. tenía sus pecados, If he had a sin, volvió con sus pecados. he returned with his sin. Entonces And Jesús, so Jesus,
Jesús también murió por el pecado de la died humanidad. with humanity's sins. Lázaro muere con su pecado. Lazarus died with his sins. Jesús va a la cruz. Jesus goes to the No cross. con pecado Not propio, with sin, with pero no sí sin, con todo el but pecado de la all the humanidad. sin of humanity. Toda la inmundicia de la All the humanidad worldliness of humanity cayó sobre Jesús. fell upon Jesus. Pero cuando Jesús But resucitó, when Jesus resurrects, ni un solo not pecado one sin se levantó con él. rose up with him. Todos los pecados All of quedaron them fell, en la stayed muerte. in the death. Él se levantó He santo. rose up holy. Él se levantó He puro. rose up pure. Esa es la gran That diferencia. is a big difference. Porque dejó todos los pecados He en el left all the infierno. sins in hell. Y él se levantó siendo And una he nueva rose persona. up being a new person. O la que era antes Or the del person that he pecado de la was cruz de before Calvario. sin. Y esa es la diferencia entre And Lázaro y that's the Jesús. difference between Lazarus and Jesus. Ahora, ¿cómo fue la muerte de Jesús? But how was Jesus dead? Porque no podemos entender el poder de la resurrección We can't understand the power of resurrection si primero no entendemos la muerte de Jesús. without first understanding the death of Jesus. Primeramente, no fue cualquier tipo de First, it muerte, wasn't just any kind of death, sino que fue muerte de cruz. but it was the death of the cross. En la época del Imperio In Romano, the times of the Roman Empire, perdón, la cruz era the reservada para los cross peores was criminales. reserved for the worst criminals. Era reservada para reserved for desertores del ejército, Deserters of the army, para ladrones, for thieves, esclavos slaves, y lo más bajo de la and the sociedad. most vile of the society. Era la muerte más vil, It was the most vicious death, la más the cruel. most cruel. Era una tortura lenta, It was a slow death, diseñada para producir una muerte designed to larga, produce a long death con el máximo dolor, con el máximo with sufrimiento maximum pain and y suffering con la máxima humillación. and with the most humiliation. Deuteronomio capítulo 21, verso 22, Deuteronomy chapter 21 verse 22 y 22. 23 dice: si un hombre ha cometido pecado If a man has committed a sin digno de muerte deserving death y se le ha dado muerte and he is put to death, y lo has colgado en un árbol, and you hang him en un on a madero, tree, ¿verdad? Su cuerpo no quedará colgado desde el árbol his body shall not remain overnight on the tree, toda la noche, sino que ciertamente but shall surely lo enterrarás el mismo día. you will bury him that same Y day. dice ahí entre paréntesis por ahí, It says in parenthesis, dice, pues el colgado es maldito de Dios, because the one that is hung is cursed by God, para que no contamine la tierra, so that he not contaminate the earth, que el Señor tu that Dios the Lord your God te da en heredad. has given you an Así que la inheritance. muerte de Jesús So the death of tiene dos Jesus partes, has two la parts, muerte física the physical death y la muerte and espiritual. the spiritual death. Él muere He físicamente, dies physically, pero también muere but he espiritualmente. also dies spiritually. Y ambas tuvieron lugar And both had place en el huerto del Getsemaní. in the Garden of Porque en Gethsemane. realidad, escuche Because bien, in truly, listen, la muerte de Jesús no fue en la cruz. Jesus' death was not En in the realidad su cross. muerte fue en el Getsemaní. His death was in Y le voy a Gethsemane. explicar por qué. And I'll explain to you why. En la muerte In death se llevó a cabo was perdón, taken- en la cruz fue llevado At the su cross muerte was taken física. his death, his physical death. Pero ya Cristo había muerto. But Christ has already Porque estaba en el died. Getsemaní. Because being in Gethsemane, Él dijo algo. he said something. Le dijo, Señor, si es de mí, He said, Lord, if it is of me, pasa esta copa. pass this cup from me. Pero no se haga como yo quiera, But let not my will be done, sino que se haga tu but voluntad. let your will be O done. sea, lo que le está diciendo So what es, he's saying is, esta copa es amarga. this cross, this Esta copa cup is fuerte, bitter. muy, This muy, cup is so bitter. Beberse toda esa To inmundicia. drink it, to drink all that Porque lo que estaba en la worldliness. copa era la Because what inmundicia. was in the cup was the worldliness. Beberse esa inmundicia, la To cual yo drink no, that worldliness, no tengo nada que ver con which I ella. have nothing to do with. Tomar la inmundicia To de la drink humanidad. the worldliness of Cuando yo humanity, siempre he sido santo. when I've always been holy. Señor, no es fácil para Lord, mí. it's not easy for Si es de me. mí, pasa esta If copa. it's of me, pass this cup. Pero él dijo al final, But he said in the no end, se haga como yo quiero, let not my will be sino que done, se haga tu voluntad. but let your will be Lo que done. le está diciendo What he's es, saying is, Señor, Lord, si es de mí, no. if it's of me, no. Pero si tengo que ir a But morir, if I have to go and yo lo voy a die, hacer. I'll do it. Y Jesús en el momento And que lo Jesus, aceptó, in the moment that he en el momento accepted que it, aceptó a morir a su yo, that he accepted to que die to murió himself, a su ego, that he died to his que murió a ego, su voluntad, to his will, que murió a su that he deseo de died no morir. to his desires and Cuando él not wanting murió to a su die. deseo, When he died to en his ese desire, momento él murió. in that moment he died. Porque en ese momento él se Because levantó in that moment he got up y dijo, la and copa que said, me ha dado mi the Padre, cup that my father has given ¿acaso me, no la he de beber? should I not drink Y él se it? levantó And he dispuesto, got up willing, entonces ya and físicamente, then physically a ir a morir en la cruz. he went Jesús to tuvo die que at the beber la cross. copa Jesus had to drink que le the dio el cup Padre. that his father gave Mateo him. 26:39 Matthew 26, dice, adelantándose un poco, 39. cayó sobre su rostro, and he went a little further and fell on his face orando y diciendo, and prayed, saying, Padre mío, O my Father, si es posible,
posible if it is possible, que pase de mí esta copa, let this cup pass from me. pero no sea como yo quiero. Nevertheless, Sino not as I como tú will, quieras. but as you will. Señor, mi deseo Lord, my desire es no, is no, pero yo voy a morir a mi deseo but I will die to my para que se desire, haga tu voluntad. so that your will be done. Ahora, ¿qué había dentro de la copa? So what was La in the copa cup? estaba llena de todos los The cup pecados was filled with all the sins, más horribles que usted y the yo most horrible than you and I jamás nos podremos could imaginar, ever imagine, porque era la suciedad, because it was the era lo filth, podrido de la raza it was humana, the rot of the y él human race, tenía que beberla. and he had to drink of it. Como el Hijo de As the Dios, Son of God, puro y santo, holy and que pure, nunca había pecado, that had never sinned, pero de repente recibió but sobre suddenly él he received upon him esta enorme suciedad, all this enormous todos grossness, los pecados de la raza all humana. the sins of the human race. Por eso él clamó, That's why he cried out, pasa de mí esta copa. pass this cup from No me. era fácil. It wasn't easy. La Biblia dice que The Jesús Bible vino says that Jesus came como hombre, 100% as a man, hombre. 100% man. Dejó su deidad He como left Dios his deity as para God venir a ser como los to hombres. come and be as man. Era humano. He was human. Había humanidad en He él. had humanity in Había him. miedo. There was Dice fear. que su sudor era It como says grandes that gotas de his sweat sangre. was like drops of blood. Imagínense la angustia de Can you nuestro Señor. imagine our Lord's anguish? Ahí en el Getsemaní There, orando. in Gethsemane, Oh, praying. Dios mío, pasa de He mí said, esto. God, pass this Esto cup está from muy me. fuerte. It's too strong for me. Pero él muere a su deseo. But he died to his Y dice, desire. voy a hacer tu And he voluntad. says, I will do your will. El dolor del The Calvario pain at Calvary no fue tanto el sufrimiento was físico, not so much the physical suffering, aunque fue horrible. although it was Lo horrible. más doloroso fue The most cargar painful thing was to carry con la concentración de la with maldad the concentration of y la wickedness suciedad del pecado. and the filth of sin. Pero y yo sé que fue doloroso, I know it was painful, pero yo pienso que but I think porque that ahí había because there was- homosexualidad, there was homosexuality, mentira, lies, odio, hatred, resentimiento, resentment, rechazo, rejection, maldiciones, cursing, robo, aborto, wrongs, asesinato, steals, murders, enfermedades, sicknesses, pecados de ocultismo, brujería, occult sins, hechicería. witchcraftness, Estaba toda la occultness, asquerosidad. all the Y grossness. quizás eso fue muy doloroso And that para was él, so obviamente. painful for him, Pero obviously. yo pienso But I think que lo más That's the doloroso de most él painful fue thing for him, saber que la was presencia to de know that the Dios presence of tenía God que ser apartada had de to be él. separated from him. Que él tenía That que he had vivir, to live ser desconectado and to del be Espíritu Santo. disconnected from the Holy Spirit. Porque quiero decirte, mi querido Because I hermano, want to tell you, my cuando beloved tú en brother, realidad when you aprendes truly a learn conectarte con su to presencia, connect yourself with a His vivir con su presence, to presencia, live with His presence, solo imaginarte just imagine ya no tenerlo to not es have doloroso, it is painful. es sufrido. It's suffering. Porque cuando Because tú tienes un encuentro When con él, you tú no have vuelves a encounter ser with igual. Him, you're not the Tú same no vuelves again. a ser el mismo. You're No never the vuelves a ser same el mismo. again. Y si tú hasta ahora has sido el mismo, And porque if to this necesitas un day you've been the encuentro same, con it's él. because you need to have an encounter with Pero el Him. día que tú tienes un But the encuentro day con that él you have an encounter with y Him, disfrutas de lo que hay and en you su enjoy presencia, what's in His presence, tú dices como then David, you go on to say, no as partes David, de mí tu do not santo. take your spirit from me. Y el grave dolor And de the Jesús great aquí pain era of que Jesus la here was presencia de Dios that the presence of tenía God que apartarse. Por eso had to él part clamó from y him. dijo, Elí, That's why he Elí, cried lama out, sabactani. Eli, Eli, lama sabachthani. Padre mío, Padre My mío, Father, my ¿por Father, qué me has why abandonado? have you La abandoned me? presencia tuvo que ser The quitada presence had to be taken away por causa de la inmundicia. because of the De worldliness. hecho, la In presencia fact, the presence se fue para el cielo, left to heaven porque había una reunión ahí entre because Dios y there was a él. meeting between God and him. Porque después de eso hubo un juicio. After that, there was a judgment. Y el juicio era para And the saber si judgment was Jesús to era, see if Jesus era culpable o no. was to be blamed or not. ¿Cómo lidió Jesús con el How pecado? did Jesus deal with sin? 2 Corintios 5:21. According to 2 Corinthians El que no conoció pecado 5:21. lo hizo pecado por nosotros, For he made him who knew para que no fuéramos sin, hechos that we might become justicia de Dios en the él. righteousness of God in him. Imagínense. Imagine this. No solo fue el pecado, It wasn't just a sin, sino también la raíz del but pecado. also the root of sin. La independencia, The independence que es la causa principal del pecado, that is the main cause of es sin la raíz del ego. is the root of Que ego. cuando yo quiero hacer It's yo when I want lo to do mío como yo quiero. what I want as I want. Porque yo es lo que yo quiero, I es lo want que what yo I want. It's deseo. what I desire. Y el Espíritu te habla y And te the dice, Spirit pero speaks es to lo you que and yo says, quiero. no, it's not what I want. Entonces, So- gobernar su vida So to govern your life, como Adán por primera as vez, Adam for the first el time, Padre y el Hijo se The Father and se the Son separan
had to Y el part, pecado levanta una barrera entre ellos. and the sin rises up a barrier between them. Esto no fue un momento de comunión, This was not a moment of communion, como fue algunos mártires de la iglesia. as some martyrs were in the church. Por ejemplo, For vemos de example, pronto a Bernabé, Barnabas, que fue apedreado, who ¿verdad? was stoned, Y right? vemos a los And discípulos we que see murieron the disciples como that died mártires. as martyrs, Y Dios hubo un tiempo de comunión con and ellos. God had a time Bueno, of communion with tranquilo, them. vienen conmigo otra And he said, vez. "You come with me Y again." esto fue más profundo. This was more deep, Porque Jesús, because antes, Jesus, before, durante y during, después de su nacimiento, after his birth, lo único que the conocía only thing he knew was era el Espíritu the Santo. Holy Spirit. No era como los It apóstoles, wasn't like the que apostles, no habían conocido al that Espíritu hadn't known the Santo, Holy sino Spirit, después que conocieron a but Jesús. then after they met En Jesus. cambio, él lo conocía But in turn, antes, he knew him durante y and después de su during and nacimiento. after his birth. Y sabes que ser desprendido de And you esa know what it gloria is to be disconnected from that glory? en la presencia de It's Dios the presence of God. inundaba su ser. Filled his Su being, gracia, his grace, la gracia y el favor del the peace Espíritu and the favor of the les Spirit ayudaba a los discípulos helped the a disciples morir en to paz. die in peace. La gracia, el The favor y el grace and perdón favor and the forgiveness le ayudaba a morir en paz. helped them die in Pero ¿y peace. qué de Jesús? But what about Jesus? ¿Qué de Jesús? What about Jesus? ¿Cómo se miraba al espejo y decía, Jesús te perdono? You look in the mirror and said, Jesus, I forgive you. ¿Usted puede entender eso por algún Can you momento? understand this for a moment? Se suponía que él era el que perdonaba a la Supposedly he's the one humanidad, that forgave humanity, pero él estaba muriendo por la but he was humanidad. dying for humanity. Entonces tenía que haber habido un And juicio. so there had to be a judgment. Perdón. Con Jesús, With Jesus, cuando Jesús más necesitaba al when Padre, Jesus needed the Father el most, Padre se separó de the él. Father parted from him. A diferencia de usted. Different to you and Mientras I. más usted necesita a The more you Dios, need God, Dios está más cerca de God usted. is closer to you. Pero Jesús, mientras más lo Jesus, the necesitaba, more he needed el Padre tuvo que the separarse. Father had to part. ¿Usted puede imaginarse Can tal you cosa? imagine such a thing? Cuando más estaba When he urgido por el most needed Padre, urgently, el Padre se helped by the separó. Father. The Hebreos Father capítulo 5, verso 7. Jesús oró y por la fe recibió su resurrección antes de ir a la cruz. Mire lo que dice. Look what Hebrews chapter 5 Cristo en verse los días 7. de su carne, Christ in the days of his flesh, habiendo ofrecido oraciones y having súplicas offered prayers and con supplications gran clamor with y a great lágrimas cry and tears al que podía librarles to de the la one muerte, that could free them from death, fue oído a causa de su temor was reverente. heard because of his O reverence. sea que ya había sido So, oído, he had been heard, ya había sido redimido, he had been redeemed, ya había sido librado he del had been poder de la freed muerte from the power of death antes de ir a morir en la before cruz. going to die at the cross. La expresión le podía librar de The la expression muerte he could free him from death se refiere a un movimiento de adentro to a movement from within a sacar hacia afuera. to outwards. O sea, cuando algo está So dentro de when algo something is within y something se saca, and brought out, salir de allí. to come out of there. Jesús no oró para ser Jesus librado de did la not muerte pray to be física, free from physical death, porque él no dijo, Señor, because líbrame de la he didn't muerte. say, Lord, free me from death. No, sino lo No. que le está But diciendo what es he's saying is que cuando clamó that con when he súplicas, cried con gran with clamor y lágrimas, supplications and great cries, que librara su muerte, that su he vida, would free his life ¿verdad? De la muerte. from death. Entonces, Then, lo que Dios hizo fue What God did sacarlo was take him out de la inmundicia. from the worldliness. Pero no fue que But Dios lo it libró de la wasn't muerte, that tuvo God que freed him from morir. death. He had to Él die. tuvo que tener la muerte He física. had to have the physical death. Porque si hubiese sido así, Because if it had been that way, la oración de Jesús no hubiese sido Jesus, oída. a prayer wouldn't have been heard. Si Jesús no ora por If Jesus doesn't la pray resurrección, for the resurrection, sino que ora por no or morir, prays for not to die, Dios no lo oye. then God doesn't listen to Porque him. pasó en el Hexemaní Because it happened at 3 veces Gethsemane. oró 3 times he y prayed, las 3 veces no fue oído. and 3 times he was not heard. Dice que primero fue It oró, says, first he prayed, se levantó y fue a su he got up, and he no went to hubo the respuesta. disciples. There was no answer. Después volvió, Then he went back, dijo las mismas he palabras, said the same no hubo words. respuesta. There was no Se answer. levantó, volvió y He hizo got up and went back to his por disciples. tercera vez fue a orar, Then the third time he dijo went las back, mismas and with palabras the same words, y Dios no le respondió and God ninguna de las didn't 3 answer veces. him in the Entonces third time. imagínense, So imagine, si Jesús siendo hijo if Jesus being the Son, le preguntó al Padre 3 asked veces the Father 3 times, por algo For something. y el Padre no le and the respondió. Father didn't ¿Por qué answer no le him. respondió? Why did he Porque answer la him? oración de Jesús era incorrecta. Because Jesus' prayer was incorrect. Estamos aquí. Are we here? Y si el Padre no le And respondió a if the Jesús Father didn't porque answer su Jesus oración era because his prayer incorrecta. was incorrect, Entonces muchas veces por eso es que Dios no te then many times responde, that's why God porque hace doesn't answer oraciones you, incorrectas. because you make incorrect prayers. Jesús sabía que tenía que morir. Jesus knew he had to Era die. como que ¿para qué tú viniste a It la was like, tierra? oh, Tú why sabes did que you tú come viniste here? fue a morir You en la knew that cruz. you came to die on the earth. Ahora va a decir que no.
Now you're going to say no? ¿Me explico? Am I clear? O sea, tú sabes, ¿por qué te So voy a you know responder why. algo que Why ya am I tú going to sabes? answer you something that you already know? And Entonces, so, él oró para salir de dentro to come out from within de la muerte. of death, Esto es diferente. this is different. Jesús dijo, Padre, Jesus said, Father, la muerte tiene más derechos but sobre death mí. has more right over me. Y era verdad, And it was true. porque ahora él tenía todo el pecado de la humanidad. Now he had all the sins of Ante la muerte humanity. no tenía derecho sobre él, Before that, he didn't have porque él any era right, santo. because he was holy. Pero en el momento que el pecado cayó sobre That él, sin fell over him. la muerte cogió autoridad. Death got Los authority. espíritus cogieron And the autoridad spirits sobre gained él, authority over him. porque el pecado hace Because sin que los means demonios cojan that the autoridad sobre ti. demons gain authority over you. Entonces él dice, Señor, la So muerte he tiene says, más poder sobre death mí has ahora. more power over me now. El diablo tiene más The poder sobre devil mí. has more power over El me. infierno tiene poder Hell sobre has mí. power Tiene más over derechos sobre me. mí. He has more right over me. Por todos los pecados de la Because of humanidad all of humanity's que él sins, estaba cargando en el which he was momento que iba a carrying at the cargar. moment that he was Pero going to entonces carry. por eso él oró. But that's why he prayed. Líbrame. Free me. Le dijo, sácame He de esto. said, bring me out of this. Sácame de dentro de la Bring muerte. me out of death. Y entonces él fue oído. And then he was heard. Porque lo que le estaba diciendo el Because what Señor, the Lord was saying was, ya tú sabes, you know, todo esto tiene más poder sobre mí all ahora, of this has more power o va a over me, tener poder sobre or mí will have more power over por me, el pecado de la humanidad. because of the Y humanity's yo sins. mismo no me puedo And I librar, myself cannot free myself. porque ellos tienen una They legalidad, have a legality, el pecado. a right. El único que of puede sin. librarme The only one that can free eres tú. you is you. Y por eso dice que And Dios that's why lo it says oyó that God heard y lo him libró. and he freed him. Ahora, ¿cuál fue el último grito de Jesús? What was Jesus' last cry? Juan 19:30, perdón. Juan 19:30. John 19, verse 30. Entonces Jesús, So when Jesus cuando hubo tomado el vinagre, had received the sour dijo, wine, he said, consumado es. it is finished. Esta palabra significa This word signifies cumplido está it's fulfilled. o pagado es por Or it completo. is paid and complete. Esto es lo que significa esta frase. That's what this word means. Si me la puedo buscar en Reina Valera 1960. Gracias. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, So when Jesus consumado es, had taken the sour wine, he inclinando said, la cabeza, it is finished, and he bowed his head, entregó su espíritu. and he gave up his No fue spirit. que se lo quitaron, It wasn't that it was taken él from mismo him. lo entregó. He himself gave it up. Y lo entregó And he gave it porque up. tenía el poder de volverlo a Because he had the tomar. power to take it again. Entonces, consumado es, So it said, it's finished. esta palabra en el original This griego word in original Greek es el vocablo teleo is the word teleo. y significa And pagado it por means completo. paid and complete. Este grito This cry no fue de dolor, was not a pain, sino fue de victoria. but a victory. Ese último grito, This last cry, quizás los carnales dirían, Maybe the ay, fleshly would say, pobrecito Jesús, oh, mira poor cómo le duele. Jesus, look how it Pero hurts él him. estaba diciendo But he was eso, saying, pagados por completo. it is paid in Pagué la complete. deuda I paid the para debt que ninguno de ellos so that tenga none que of deber them nada. would have to owe anything. Yo lo pagué todo por amor a ellos. Y él cuando dijo te leo, And when he said está teleo, diciendo pagado he said, por it completo. is paid in full. Ahora tenemos Now victoria we have victory sobre el enemigo y el over the pecado. enemy and sin. Amén. Thank you, Lord. Entonces, So, este grito fue de victoria, this no de cry was dolor. a cry of victory, not of En el pain. Imperio In Romano the Roman Empire, se traían a los gladiadores they would bring the de gladiators diferentes from naciones different y nations los entrenaban para and pelear. would train them to fight. Entraban en la arena con They sus would enter espadas the arena with their swords para pelear y uno de ellos to debía fight, morir. and one of them had to die. Solo uno quedaba en pie. Only one was left standing. Puede ver la película de gladiadores. You can see Está the buena. gladiator movie. Entrando a la arena, And when bueno, they entered the entonces, arena, escuche, y cuando el listen, ganador le enterraba la and when the winner última punched the estocada last blow a su to his contrincante, opponent, él entonces he gritaba, then would cry out, te leo, teleo. o sea, In other vencido, words, you've overcome. terminado. Finished. Eso fue lo que hizo Cristo con el That's what diablo. Christ did with the devil. Le metió la última He estocada, cleansed the last le strike, dijo, te leo, and he said, teleo. pagados por completo. It's paid in full. Colosenses capítulo 2, verso 4. Colossians chapter 2. Colosenses 2:4 dice, Colossians chapter 2. habiendo cancelado el documento de Having deuda worked up the handwritten of requirements que consistía en decretos contra that nosotros. was against us. Escuche, porque había un documento de deuda Because there was a document en of debt contra de usted against us. y de mí, obviamente. And me, obviously. Dice, y que no era, And y wasn't, que nos era adverso, and it was, y dice, y lo ha quitado and it de was medio, removed, clavándolo en la cruz, having it nailed on a y cross. habiendo despojado And having been
taken Eso off es of, habiendo desechado todo poder. and having rejected all Dice, power, habiendo despojado Having todos los rejected poderes y autoridades, all principalities and powers, hizo de ellos un espectáculo he made público, a spectacle of them, triunfando sobre ellos triumphing over them por medio de él. in it. Aleluya. Él mismo, He himself, cuando hace este grito, when he makes this cry, lo que escúchame bien porque dice What he's saying que is- el documento que nos era the contrario, document which las was against deudas us, que the teníamos, debts ahí, which we had, el Señor la the pagó Lord por completo, paid them in full. la clavó en la cruz del He nailed it on Calvario the cross of y Calvary. dijo pagado And he por said, completo. it is paid in full. Ningún poder, No power, ninguna autoridad, No authority. ningún dominio No dominion es sobre ellos, is above it. sino solo el dominio, el Only gobierno the y el rule, poder government and power de nuestro Dios eterno. of our eternal God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Entonces, escúcheme bien, And so, porque listen, no hay because there is no ninguna autoridad, authority, ningún poder, No power. ningún dominio espiritual no spiritual que domain pueda gobernar sobre tu that vida. can rule over your life. Solo el gobierno de Only Dios. the government of God. Ojo con esto, Careful with this. ojo con esto. Careful with this. Porque solo Because only cuando tú dejas when you que el allow gobierno that the y la rule autoridad de and the Dios authority of se God establezca en tu be vida. established in your life. Porque si tú no dejas que eso se If you establezca, don't let that be established, entonces mi pregunta es, then my question ¿a is, quién dejarás que te gobierne? who will you allow to govern you? ¿El enemigo The enemy o Cristo Jesús? or Christ Jesus? Porque hoy puede gobernar Because now he can cualquier rule you. principado y Any potestad y demonio, principality, power, and demon, solo si tú lo permites. only if you allow it. Solo si tú lo permites. Only if you allow Pero it. si tú no lo But if you permites, don't allow it, el único then the gobierno only government será el de nuestro Señor will be Jesús. the one of our Lord Jesus Pero que Christ. tenemos, aquí hay Here there un is grave conflicto. there's a great conflict. Están los demonios. There are the demons. Que el Señor reprenda todito, The Lord ¿verdad? rebuke all those demons, Potestades, powers, principados, todo como se principalities, llame. and all that it's called. Y están esos demonios que And son those demons are que there. te quieren They destruir. want to destroy you. Pero que Jesús tiene un segundo problema. Jesus has a second Y el problem. segundo And problema the second problem eres tú. is you. Porque entonces tú, Because no son los demonios. You say, oh no, Pero it's the tampoco es demons. el gobierno de Oh, Dios. but it's not even the Es mi government of voluntad, es lo que a God. mí me da la gana It's your hacer. own will, what I want to do. Y entonces ahí hay un grave problema. And that's where the great problem is. Porque, los demonios no gobiernan. Okay, the demons don't rule me. Pero Dios tampoco. But God doesn't either. Y que yo sepa, And that is, as far no as hay I know, tierra vacante. there's no empty space. O eres de Dios, You're either of o God eres del diablo. or you're of the devil. Pero ese intermedio, But that intermediate, no, eso no hay. there is no halfway. Esa es la mentira que el diablo te That hace is the creer. lie of the enemy that wants you to Que tú believe puedes tener dominio that you sobre can ti. have rule over yourself. No, olvídese No, eso. forget that. El centurión que estaba That debajo de la centurion cruz, that was under the al cross, ver que Jesús estaba en total control when de he su saw propia that ejecución, Jesus was in plain control of his execution, se arrodilló. he bowed down. Ese mismo centurión That same centurion, y ver que Jesús tenía and when he control de su saw vida. that Jesus had authority over Que his no es que le death, estamos quitando la you vida, know, we're killing him. no somos nosotros que lo It's estamos it's not destruyendo. us that are destroying him. Que tiene el control de lo que está He has pasando. control of what's going on. Este centurión se This arrodilla. centurion bowed down Verdaderamente este es el Hijo de and Dios. said, truly, this is the Son of God. La gente muchas veces dice, pobrecito Many times Jesús, people say, oh, poor le Jesus. dolían los clavos Oh, the nails hurt y him. por eso gritó. And that's why he cried out. Pero repito, ese grito But no I fue por repeat, dolor, that cry was not out of fue pain. un grito de It was victoria. a cry of victory. Amén. El pecado y la Amen. muerte The sin and death habían sido had conquistados, been conquered. pero todavía faltaba algo. But there was something left still. Satanás Satan aún tenía still had las llaves del the infierno keys of hell y de la muerte, and of death. y Jesús la necesitaba And recuperar. Jesus needed to recover them. Porque que la cosa no termina en la cruz, Because things don't end at the cross, sino que va más allá. but it goes beyond. Mateo capítulo 12, verso 40. Matthew chapter 12, verse 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre It says, but just as Jonah was in the belly of the del fish, monstruo marino of the great fish, 3 días 3 y days 3 noches, and 3 nights, así estará el Hijo de Dios so will the Son of Man 3 días be 3 days, y 3 noches 3 nights en el corazón de la in the tierra. heart of the earth. Hija, ¿puedes ponerlo otra vez del principio? Si usted se da cuenta, If you notice, la escritura Scripture está en mayúscula todo, is in big letters, como para que usted se dé cuenta so that you de realize ese hecho. of this act. No lo deje desapercibido. Don't dismiss this. Y dice allí, And it says there, estuvo así como Jonás estuvo And en el just vientre as del Jonah monstruo was in the marino, belly of the great fish, 3 días y 3 3 noches. days and 3 nights, Así estará el Hijo del Hombre. so will the Son of 3 días y 3 Man noches be 3 en days el and 3 corazón de la nights tierra. in the heart of the earth. Mientras Jesús estaba en el infierno, While Jesus was in hell, porque la cosa no era solo en la cruz. because
The thing wasn't just at the cross. Dice que Jesús It expiró. says that Jesus died, ¿Y después para dónde cogió? and then where did he go? Fue al infierno. He went to hell. Y cuando estaba en el And infierno, when he was tenía in que ser hell, juzgado. because he had to be O judged, sea, tenía que ser condenado. He has ¿Dónde to be va a ir? condemned. ¿Para el cielo con todo ese pecado? you think he was going to go to sin with all No, that no, sin? usted no se evita que no Go to va. heaven with all that sin? Perdón, no se evita que no va si tiene pecado. You're not going up ¿Sí o there. no? Jesús mismo Jesus himself fue a parar al infierno. ended up in 3 hell. noches y 3 días. 3 days and 3 nights. Pero mientras que estaba en el infierno, But as he was in hell, en el cielo tenía que haber un in debate, heaven there had to be a debate, un juicio. a judgment. Y ese juicio And that judgment estaba el Padre y el Espíritu was the Santo. Father and the Holy Spirit. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? La pregunta es la siguiente. The question is the El following. diablo y sus The demonios devil and his demons, celebran su they victoria celebrate their en el victory infierno. in hell. Yo quiero que por un momento se I pueda want imaginar you to imagine for a a moment Jesús entrando en el infierno. Jesus entering heaven, Se hell. puede imaginar los Can demonios you y las imagine potestades the y los demons principados, and the principalities la and rumba que powers, tenían y the el big party gozo they que had, tenían and the y joy cómo they se had, burlaban de and él how they y mocked le him, decía, ja, and they said, "Ha, ha." tú que decías que no ibas a derribar, You que said te iba a matar. they Y ahora, said that we need ahora to take it mira, down. Now look at you. ¿quién crees tú que te va a defender? Who do you Porque think eso will pasa en la defend cárcel. you? And that happens in prison. Cuando tú entras en la cárcel When you go into y eres prison, apadrinado afuera, and pero you're looked at from the adentro outside, entras sin padrino, and you go in, los que están adentro te dicen, and "¿Y goes on the ahora? inside, and now what? ¿Quién te va a defender?" Who's going to defend you now? Y se burlaban de Jesús. And they mocked Jesus. Escuche bien, Listen, ellos estaban creyendo que habían they were matado, believing that they had killed, creyendo que habían matado al Hijo de that Dios. they had killed the Son of God. El diablo tenía las llaves The del devil infierno y de la had the muerte en keys sus of manos. hell and death in his hands. En el cielo debía decirse In si heaven, it Cristo was said, well, Jesus, era culpable he was y se guilty, quedaba en el infierno, and he would stay in o hell, Cristo se levantaba. or he would rise up. Entonces, yo imagínese So, usted can you imagine, ante el tribunal de Dios. under the tribunal of Y si God, estamos en el tribunal, and Dios if we're es in el the juez. judgment of God, God is the Y los judge, jueces tienen el martillito, and the ¿verdad? judges have the Y con eso mallet. determinan su Right? They have the sentencia. mallet, and that's how they determine your sentence. Sí, y de repente el padre And so golpea the father strikes the mallet, y dice, and he says, en su juzgado celestial dice, in his ¿qué heavenly culpa judgment, tiene este hombre? what blame does this man have? ¿Cuál es su culpa? What is his fault? No tiene ninguna culpa. He has no fault. Ha sido perfecto He en has been todos sus perfect in caminos, all his ways, pagados por completo. paid everything in full. Por tanto, And so yo therefore, declaro que I todos los declare pecados that all the sins que hay sobre él, that are upon him, toda la suciedad de la all the filth humanidad, of humanity, permanezcan en el infierno. remain and stay in hell. Y entonces envía al Espíritu And Santo. then he sends the Holy Y el Spirit, Espíritu de Dios and the viene Spirit of God y lo comes, resucita entre los and he muertos. resurrects him among the dead, Porque viene con poder because he comes with a power resucitarlos. to resurrect him. Y yo And I, en algún otro momento le voy a enfatizar in más some en moment, esto, I'll go deeper into en el this, tiempo de Jesús en in the el times of infierno. Jesus in hell. Porque mientras que estaban allí, Because as he was there, Jesús, yo me imagino que I estaba sentado imagine por Jesus allá, were there seated, solo pillándose el diablo, just looking at the devil ah, quieto que vengan a and buscar. saying, oh yeah, they're coming to look for me. Todas las llaves, todo, All the keys, I'm going to take them away from you. Aquí el que va a mandar soy yo. I'm going to be the one to Haz tú rule. de creer, Should you believe? haz tú de Can creer you que el believe mismo Jesús dice, that Jesus himself aún said, en el infierno yo voy a gobernar. I'm even going to rule over hell? No hay There potestad is no ni power principado or que principality pueda gobernar that sobre él. can rule over Donde him. quiera que él esté, Wherever he el is, gobierno y el the dominio rule and se domain establece a través de is él. established through him. Cuando llega en Mateo capítulo 28, 18, Matthew chapter 28, verse 18, acercándose Jesús le dijo, Jesus drew near and said, toda autoridad all authority me ha sido dada en el cielo has been given to me in y en heaven la tierra. and on earth. Y entonces vino él, And so he comes. ¿y qué hizo? And what did he do? Arrebató las llaves del He Hades, took back the keys Del of Hades infierno. and hell. se las arrebató. He took. No le dijo, diablo, disculpa, He didn't say, devil, excuse ¿me me. podrías regresar mi Could llave? you please return those keys to me? No. Arrebatarse es He quitarlo con took violencia. craft violently. Dame acá eso. Give me Y that. ahora yo tengo todo Now, dominio, I have poder y all rule and autoridad en power el and cielo authority in heaven y en la tierra. and on Y earth. soy el único And I'm the que only decide quién viene one aquí that decides who y comes quién here no. and who doesn't. Eso es lo que tú necesitas That's what entender. you need to El understand. diablo nunca decidirá si vas al Never infierno o decide if you go to hell no. or El único not. que tiene esa decisión The es only one that Cristo. has that decision Por is eso no te Christ. conviene estar bien con él. That's why it's well for you to be in Porque well él tiene la llave del Hades because he has the keys of Hades y de la muerte. and of death. Entonces escuche bien por So qué. listen, because
Jesús murió como el último Adán, Jesus died as the last Adam, cubierto con todo su pecado. covered with all the sin. Pero el último Adán But the last Adam nunca se levantó de la tumba. never rose up from the grave. Jesús fue resucitado Jesus como un hombre was nuevo, resurrected as a new man, como el Señor del as cielo, the Lord of heaven, sobre quien Satanás y el pecado about which no, Satan and his no sin tienen potestad. have no power over. Satanás nunca pudo Satan could never, y nunca podrá will tocar never be able to touch a ese hombre nuevo. that new man. Adán, el primer Adán The first Adam murió y ahí se quedó. died and that he was left Pero el there. segundo no fue así. But the second wasn't so. Jesús ganó la batalla Jesus legal, won the battle. no militar, no militar, Not military, pero sí la batalla legal. but yes, the legal Una vez battle. recibido el poder y la autoridad Once receiving the power and para authority desplazar a los to principados y replace the potestades principalities and que powers gobernaban en los that aires. ruled in the air, Entonces Jesús le dio and so a Jesus los came 120 que estaban en el to the aposento alto. 120 that were in the Él high room. ascendió del cielo He came from para heaven centrarse en su trono to sit on his y throne gobernar en el reino. and to rule in the Efesios kingdom. capítulo 1, verso 22. Ephesians chapter 1 verse 22 Dice, says, y todo lo sometió bajo He sus put pies. all things under his feet Y él lo dio por cabeza and gave him to be sobre head todas las cosas over all things a la iglesia. to the church. O sea que todo ese dominio, All that ese rule, poder y all autoridad that power and que authority está sobre Jesús, that is over Jesus, ahora él se lo dio a la iglesia now he's given it para to que the la church iglesia so domine, that the church rule. no para que la iglesia sea Not dominada that the church be dominated bajo los espíritus under inmundos the worldly de spirits pecado, de of sin, religiosidad, of religiousness, de desgracia, of disgrace, sino para que sea el but gobierno that de it be Cristo. the rule of Christ. Pedro predicó en Peter Pentecostés preached at Pentecost, y 3,000 personas son salvas. and 3,000 people are saved. Fueron añadidas a la iglesia They de were 3,000. added to the church. Luego el 3,000. mismo Pedro And that Peter himself vuelve a predicar goes back and y preaches, un hombre cojo se sana and a crippled man is y healed, 5,000 and 5,000 más son agregados a la more iglesia. are added to the church. 2 años después del 2 Pentecostés, years after Pentecost, una tercera parte de a Jerusalén third part of Jerusalem ya era salva. was already Es saved. decir, más de It's to 20,000 say, more personas than 20,000 se people habían convertido have turned en un corto periodo de into tiempo a short period of time porque predicaron bajo el because they poder preach under the power de la of the resurrección. resurrection. Nuestras iglesias y Our ministerios churches and ministries necesitan la revelación need del revelation poder de la of the resurrección power of the para resurrection proclamar el reino To con la proclaim the kingdom demostración with demonstration de ese poder of the power, y así poder recoger la cosecha and in de that estos same últimos way tiempos. reap that harvest. Sobre todo para que podamos Above ver all, that we could see nuestras ciudades, our naciones, cities, nations, familias families ser transformadas, be transformed, restituidas en el reino de Dios, restituted to the kingdom a of su God, diseño original. to his original design. Yo el próximo sábado voy a hablarle, Next Saturday, voy a I'll speak to seguir you. este tema, le voy a seguir, I'll keep going with this theme, pero le voy a hablar acerca but I'll speak to you en about este mismo tema in the same del theme poder de la herencia, about the power of porque inheritance, Jesús dejó herencia because Jesus left an y inheritance, el poder de la and the resurrección power of the resurrection nos da herencia. gives us inheritance. Entonces nosotros And necesitamos so conocer we need to know el poder de la the herencia. power of the inheritance. Si conocemos el poder de If la we herencia, know the power of the vamos a inheritance, poder cobrar we'll be able to lo que charge está it para nosotros. for us. Amén. Amen. Fíjate que te quiero adelantar algo. Look, I want to fast forward something Eh, to you. muchas veces nosotros Many times we defendemos a nuestros hijos defend our children, y defendemos nuestra we familia defend our families, y es lo primero para nosotros and it's their first y for lo us, defendemos a capa y and we espada. defend them, Damos con just dientes, cloak puño, and dagger, bofetada, con lo que sea, whatever, porque es nuestra familia. because it's our family. Porque nosotros pensamos Because we think que nuestro origen that our origin viene de nuestra familia. comes from our family, Y pensamos eso, ¿no and we crees think it that way. que nuestro origen viene de la That our familia? origins come Viene de from los our family, padres, from de our los parents, abuelos, la grandparents. generación. You know, Y muchas veces la descent gente out. cree que el origen Many times nuestro we think that our origins viene de nuestra generación. come from our Pero en descendants, realidad no lo es. but truly it's not that way. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, el que no dejare the one that does not Padre, leave mother madre, and father, hermano, and brother hermana, and sister, hijos, sons, y no viene en pos de mí, and does not come after no me, es digno is de not ser worthy discípulo. of being called my disciple. ¿Tú puedes entender eso? Can you understand Eso this? es fuerte. That's strong. Lo que Jesús está diciendo, What Jesus is saying is, el poder de tu origen the power of your no viene de origin tus padres. doesn't come from your parents. El origen viene The de mí. origin comes from me. El origen viene de Jesús. The origin comes from Jesus. De ahí viene nuestro origen. That's where our Porque Él origins nos come conoció from. Because he knew us antes de la fundación before the del mundo. formation of the earth. Nosotros We estábamos o were- estamos we en los were genes de Jesús, in the genes of Jesus. en los lomos de Jesús. In the loins Ahí of estamos Jesus. nosotros. That's where we are. Por eso
nuestro And that's origen. why our No viene de origin la familia. does not come from Nuestro family. origen viene de Our Él. origin Por comes eso from Él Him. dice, That's why He aunque says, padre y though madre mother and te father dejaren, should leave you, Jehová con todo te the Lord will recogerá. lift me up with everything. Y usted sabe muy bien que And you muchas know well that many veces times los enemigos más fuertes que the usted tiene strongest enemies that you son have los de su casa, are those of the es su house, familia. of the family. Y usted dice, pero es mi You familia, say, es but mi they're my family, it's my sangre, yo blood. los amo. I love Pero them. de ahí no viene tu origen. But that's not where your Y ese origin es el comes problema from. de la humanidad. That's Porque humanity's tu origen problem. Because proviene de your Él. origin comes from Him. Y de eso te voy a hablar el próximo And I'll sábado. talk to you about that De next ese Saturday. origen, About that origin. de esa esencia donde viene Of la the herencia de essence nosotros. of where our entire inheritance Amén. comes from. Póngase sobre sus Please piecitos, por stand favor, up. vamos a orar. We're going to pray. Le damos gracias al Señor por su We give misericordia, thanks su to amor, God for His mercy and His love, por su bondad, for His goodness. porque Dios es bueno. Because God is good. Y quiero orar por ti que estás ahí And I want to conectado. pray for you who's connected with us. Que tú a partir de este tiempo puedas comenzar a caminar You can start to walk en el poder de la in the resurrección. power of the resurrection. Saber que To know that. gloria a Dios por todas las cosas que Glory pasaron to God for all the things you've gone through antes que Cristo muriera. before Christ died. Sí, su presencia, Yes, His presence, su espíritu. His Spirit. Pero necesitamos entender But we algo. also need to understand something. No todo se quedó en la cruz. Not everything was left at the cross. No solo la victoria estuvo en la Not cruz, just victory was at the sino cross, en el poder de su resurrección. but the power of His Porque ahí nos resurrection. hace herederos de Because todo. in that He makes us an De inheritance ahí of all. podemos entrar From a la there we herencia can del enter reino. into the inheritance of the kingdom. Y tú necesitas que And orar al Espíritu You need Santo to pray to the y Holy decirle, Spirit Espíritu de and Dios, say, Spirit of God, revélame. reveal it to me. Revélame el Reveal poder to me the de la power of resurrección. the resurrection. Revélame el poder Reveal the power to que me hay en la that resurrección. is in the resurrection. Amado Jesús, te doy Beloved gracias Jesus, I give you thanks por tu gran amor, tu gran for your great love misericordia. and mercy. Te doy gracias por tu bondad. Thank you for Gracias. your goodness. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you amados. very much. Revélanos, amado Padre, Reveal to us, beloved el Father, poder de la the resurrección. power of the resurrection, Que podamos, Señor that amado, we could, beloved Lord, caminar en ese poder. walk in that power. En el nombre poderoso In de the powerful Jesús. name of Jesus of A ti Nazareth. doy gloria, To you we a ti give doy glory, honra, we give alabanza, honor, praise, porque tú eres merecedor de because you todo are ello. worthy of it all. Amado Jesús, te Beloved bendecimos. Jesus, we bless you. Gracias por este día. Thank you for this day. Ha sido un día It's maravilloso been a en tu marvelous presencia, day in your presence. pero no queremos que todo quede aquí. But we don't want everything to be left here. Queremos que vayas a casa We con want you nosotros. to go home with us. Queremos mantener esta We comunión want to contigo, keep this communion with you, día y noche, day and night, noche y día. night and day. Mantener esta To comunión keep this contigo. communion with you. Que tú seas lo primero para That you be nosotros. the first for us. Que te podamos That honrar we could honor you de la mejor manera in the posible. best way possible. Que mi casa te honre, That my house mi honor familia you. te honre, That my family pero honor you. principalmente yo pueda That honrar, I mainly be able to honor, honrarte, respetarte, honor and respect you. darte tu lugar, To give you your place. darte la honra. To de give Dios. you the honor. Gracias.